Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal. En este video les voy a compartir cómo voy a instalar la malla o la tela perforada y el marco de la puerta. En un video anterior les compartí la fabricación de la puerta. Este video es una continuación y aquí les voy a compartir cómo se va a instalar esta tela perforada. Aquí ya tengo las soleras cortadas. Estas soleras son de 3/4 de pulgada y les hice una perforación como cada 10 pulgadas. La vamos a instalar todo alrededor del marco. La tela, siempre cuando la cortemos, debemos de tratar de que nos quede 1/8 de pulgada despegado del marco grande. Y para unir el metal perforado voy a utilizar este tornillo. Este trae broca en la punta. Solo lo vamos a poner en cada orificio que ya hicimos para unirlo y prensar la malla perforada al marco de la puerta. Y para la parte del medio voy a usar un tornillo más pequeño. También trae broca en la punta. Lo vamos a poner a cierta distancia para que el metal perforado quede bien amarrado a la puerta. La razón de utilizar tornillos esta vez en vez de hacer puntos de soldadura, porque en las otras puertas anteriores muchas veces en la parte de abajo no alcanza a pintarse bien, y si hay problema de humedad vamos a mirar que se empiezan a enmojecer. Por eso ahora lo dejé así las voy a seguir trabajando de aquí en adelante para tener acceso y pintar toda la parte de atrás y pintar la tela separada. Y ya una vez cuando esté todo pintado voy a proceder a instalar el metal perforado. Aquí ya le instalé el marco. Lo tengo prensado hasta que no lo termine de soldar bien. Es cuando le retiro las prensas. Aquí también ya están las bisagras instaladas y soldadas. Le puse 3. La alineé aquí con la parte de adentro del marco hacia arriba. Igual en la de aquel lado hacia abajo. Estoy usando bisagras de barrilito. Es como esta, nomás que esta es más pequeña. Le puse unas más grandes porque la puerta está más pesada. El macho, en la parte de abajo. Y la hembra, en la parte de arriba. La primera y la última la soldé el macho al poste y la hembra en la puerta. Igual allá en aquella hice lo mismo, y aquí lo hago diferente para poder amarrar la puerta y que no se salga. El macho lo pongo invertido y la hembra queda hacia el lado de abajo. Y aquí vengo soldando la hembra a la puerta y el macho igual al poste. De esa forma ya la puerta no se sale. Muchas veces usas la bisagra de librito para cuando hace las puertas porque se miran más pequeñas al instalarse, pero a mí no me gustan tanto porque quedan muy desapartadas. Aquí se aprecia, solo le dejé 1/8. Todo alrededor del marco queda 1/8 de separado. Se mira más bonita y evita que se metan las moscas. Y con esta casi te queda 1/4 de separado cuando las pones. Por eso no las usé. Para la separación les pongo un pedacito de solera y los prenso. De ese modo no se mueven para ningún lado y no hay ninguna falla.
igual en la parte de abajo, 1/8 más o menos. Y aquí le puse una solera de 2,5 pulgadas, que es la parte de abajo. De gruesor tiene 1/8. Y le voy a poner un tubular cuadrado. Aquí también ya le hice las perforaciones para hacerle soldadura de remache. Este va a ir por el lado de adentro, así donde están. Así más o menos queda, pero por el lado de adentro. Eso evita también para que quede suficiente espacio y permita que se pasen animales grandes. Igual aquí el mismo espacio, utilizando una solerita. Ahí se alcanza, no sé si se alcanza a apreciar la solerita. Aquí así está. Para empezar a cortar el marco, siempre hago un corte 45 y en la parte de abajo le dejo un poquito más largo. Entonces agarro esta otra pieza y también le hago su corte 45 y los prenso. Allá marco la otra esquina igual, le hago su corte 45 y de ahí pongo el otro poste y ya los dejo prensados. Y entonces ya empiezo a soldar y a pulir, y las prensas nunca se las retiro hasta después de que ya se enfrió el material. De esa forma no se distorsiona. Y ya por último vengo y saco la medida aquí y corto. Y ya al último es la solera. Esa le va a dar más soporte también al marco. Aquí ya instalé el tubular en la parte de abajo, y cuando cerramos la puerta va a quedar poquito despegado para ponerle un empaque, o lo puede dejar así uno, solo va a quedar un espacio bien pequeño y evita que pasen los animales. A las bisagras también les di una soldada por la parte de adentro para que queden más resistentes y evitar que en un futuro se quebren. Es solo una pasadita bien fina la soldadura que tiene que quedar ahí para que no te estorbe cuando cerramos la puerta. Y por la parte de afuera todo el tiempo les doy doble pasada. Aquí ya me encuentro haciendo las perforaciones para instalar las chapas. Aquí ya saqué el bocado este. Antes de empezar a hacer las perforaciones, siempre me gusta tener las chapas a la mano para estar probando que nos quede bien. Aquí tengo las brocas que utilizo para hacer las perforaciones. Esta es una broca de 2 pulgadas, 1/8 o 54 milímetros. Y también utilizo una broca de 1 pulgada o 25 milímetros. Esta es la guía que utilizo para hacer las perforaciones. Esta la puedes comprar, viene junto con sus brocas. Aquí me falta todavía hacer una perforación más abajo y les voy a compartir cómo es que monto esta guía. Así de fácil, solo la ponemos, la topamos y decidimos a qué altura o qué separación van a llevar las chapas una de otra. La prenso y empiezo a perforar por los dos lados y también este.
Ya una vez habiendo terminado las perforaciones, voy a colocar esta parte de la chapa y la voy a centrar al agujero que ya habíamos hecho. Ese agujero nada más nos va a servir como de guía para poder marcar esta pieza y sacar el bocado. Ya una vez colocada la pieza al puro centro de la puerta, voy a utilizar un marcador de punta fina para marcar todo alrededor donde vamos a cortar. Ahí ya quedaría la parte que vamos a remover marcada. Ahora solo voy a utilizar una broca de media pulgada para remover las esquinas para que nos queden redondeadas también. Ahí marcaría donde va a quedar una perforación. La pongo en la otra esquina. Igual vamos a marcar el círculo. Y en todas las esquinas voy a hacer lo mismo. El siguiente paso sería buscar el centro de este círculo. Siempre lo hago a puro tanteo. Igual vamos a hacer la misma acción para buscar el centro de aquí. Como dicen, a puro ojo de buen cubero. Igual en la otra parte, en este otro lado hacemos lo mismo. Ya una vez habiendo terminado de hacer las perforaciones, voy a utilizar una solera de 1/8. Esta era una solera de 1,5 pulgadas y le quité justo para que quede aquí por el lado de adentro. La voy a poner ahí. Voy a marcar los hoyos y la retiro. Voy a buscar el centro y ahí voy a hacer una perforación y voy a utilizar la broca que usé al principio para agujerar aquí, la de 25 milímetros de 1 pulgada. Y estos agujeros quedaron de separación 5,5 pulgadas, uno de otro al centro. Déjenme perforar esta pieza y ahorita se las voy a mostrar cómo las voy a instalar. Aquí también le voy a hacer una perforación, otra aquí y 2 aquí, para hacerle soldadura de remache.
entre medio de la placa que puse por el lado de adentro y el marco de la puerta, le puse un pedazo de alambre recocido, un pedazo en la parte de arriba, uno en medio y otro abajo, para que quede un poquito más para adentro, para que nos dé el gruesor y no nos quede salido. Y ahí nos queda justo parejo. Ahora ya solo sería hacer la perforación y poner los tornillos, y prácticamente sería todo para la instalación de la chapa. Aquí ya está la chapa instalada, todo trabajó muy bien. Aquí ya nomás sería removerla para cuando se va a pintar la puerta y volverla a instalar. El siguiente paso va a ser hacer las perforaciones aquí por el lado de adentro, en el poste, para poder que entren los seguros. También por eso instalo las chapas, para guiarme y que quede bien ajustadito y que no quede con movimiento. Aquí también ya quedaron listas las perforaciones en el poste. Ahorita ya le estoy instalando la solera. Aquí le tengo agujeros para hacerle soldadura de remache. Luego la pulimos y prácticamente no se va a mirar nada de soldadura ni por fuera ni por dentro. Aquí ya quedó la puerta lista. Para asegurarla a la casa, le puse una solera de 1/4 de grosor y 1 pulgada de ancho, y está perforada. La voy a unir con tornillo. Le puse 3, una al puro centro y otra 6 pulgadas de la parte de arriba hacia abajo, igual en los dos lados. De ese modo de frente no se van a mirar. Y aquí ya quedó lista nomás para llevarla al horno, a la pintura, y después ya nomás llegar y instalarla. Bueno amigos, si te gustó el video no olvides compartirlo, dejar manita arriba. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Y te invito a que mires el otro video que hice anteriormente, donde empecé la fabricación de esta puerta. Y también te invito a que mires el que viene siguiente, donde voy a presentarte el procedimiento de cuando la lleve al horno y la instalación. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.